Buenas tardes, soy la estudiante Brenda Abigail Ortega Martínez del grupo 302 matutino de la carrera de enfermería. Hoy voy a hablar sobre la conquista de Mesoamérica por parte de Hernán Cortés. ¿Quién fue Hernán Cortés? Era hijo de Martín Cortés y de Catalina Pizarro Altamirano. Hernán Cortés nació en Medellín en 1485. Durante su juventud estudió durante 2 años en Salamanca, ciudad en la que tuvo una formación en leyes en la que fue muy útil toda su vida. Sin terminar sus estudios regresó al seno familiar, donde permaneció poco tiempo. Pronto dejó el ambiente familiar para dar el salto al nuevo mundo. En el Caribe hizo valer sus habilidades y observó de qué modo se desenvolvían los hombres ávidos de fortuna y fama. Mientras asentaba su herencia esperando con su momento, hombre de prestigio, Cortés llamó la atención de Diego Velázquez, gobernador de Cuba, que le confió una expedición en la que trataba de reponerse las reversas sufridas por Francisco Hernández de Córdoba y Juan de Grijalva. De Cuba salieron alrededor de 550 soldados, entre ellos 32 ballesteros y 13 escopeteros. Al ejército han de sumarse 200 indios y algunos esclavos negros, junto a cierto número de indias de servicio. A bordo de los navíos viajaban 10 cañones de bronce, 4 falcones y 16 caballos. En aquel contingente se había incorporado un importante número de participantes en las 2 expediciones. Hombres descontentos que en las playas de Veracruz dieron a Cortés el respaldo para fundar un cabildo y envía desde ahí documentos y joyas al rey Carlos I. La ruptura con Cuba se había consumado para dar comienzo a la incursión en el imperio dominado por Moctezuma, cuyos emisarios tomaron contacto con los barbudos de inmediato en el litoral. Se produjo la primera batalla, la de Centra, en la que algunos creyeron ver al apóstol Santiago, combatiendo del lado cristiano. También allí Cortés mandó drenar y desmantelar la mayor parte de su flota para impedir que la facción que quería regresar a Cuba pudiera hacer eso. Con el paso del tiempo, a aquella trascendental decisión se le añadieron las llamas que completan la imagen mítica de Cortés quemando sus naves. Desde la costa los españoles penetran y comenzaron a establecer alianzas con los pueblos tributarios de Tenochtitlan. La primera de ellas se hizo con Zempoala. Sin embargo, la decisiva fue la que se hallaron con los mayores enemigos de los mexicas, los tlaxcaltecas, principales aliados de los españoles durante la conquista. Mientras todo esto ocurría, Moctezuma ordenaba ofrendas con las que trataba de disuadir a aquellos hombres de entrar en su ciudad con estrategias bélicas. En la ciudad sagrada de Cholula, el emperador había previsto acabar con los españoles. Cortés, viendo las señales de un posible emboscado, se adelantó e hizo un baño de sangre entre la nobleza choluteca. La conmoción de aquella matanza allanó el camino de los castellanos, que cruzaron entre volcanes y se dirigieron a la capital del imperio, donde fueron recibidos fastuosamente. La ciudad lacustre de Tenochtitlan les impresionó profundamente. Era tan bella como peligrosa, pues la isla, dentro de un lago comunicado por calazas interrumpidas por puentes levadizos, permitía dejar aliados a sus visitantes temerosos. De ello, los españoles secuestraron a Moctezuma, que ya había atacado a los blancos en su retaguardia. Durante meses Cortés y Moctezuma convivieron dentro del palacio de Arzayacat. Sin embargo, aquella calma quedó rota con la llegada a la costa de los hombres de Velázquez, encabezados por Pánfilo de Narváez. Aquellos españoles pronto establecieron pactos con Moctezuma, que seguía conservando mucho de su poder. Era preciso neutralizar a aquellos españoles que amenazaban lo logrado hasta ese momento, por lo que Cortés abandonó la ciudad, alejando en ella a Pedro Alvarado. La victoria cayó con facilidad del lado extremeño, que usó de toda su astucia para desactivar a Narváez, con muchos de los soldados de esta incorporados a su tropa. Cortés no tuvo tiempo para paladear su victoria, pues la capital, Alvarado, teniendo un ataque, había masacrado a la nobleza mexica. A partir de entonces, la calma abandonó a los españoles, que se habían asesinos de su palacio. De nada sirvió hacer salir a Moctezuma a las azoteas para amasar a sus súbditos. El emperador, que había perdido su poder, fue abatido de una pedrada muerto. Moctezuma, dispuesto
fue abatido de una pedrada. Muerto Moctezuma, Cortés dispuso la huida de la ciudad, que se produjo durante la que pasó a la historia como la Noche Triste. En ella, gran parte del ejército español y de los aliados tlaxcaltecas murieron en los pasos de la calzada de Tacuba, a manos de los mexicas. Golpeados por aquel revés, los españoles fueron capaces de vencer en la batalla de Otumba y de regresar a Tlaxcala, donde fueron atendidos. Un factor añadido, una epidemia para los que los naturales no tenían defensas, comenzó a propagarse en Tlaxcala. Cortés diseñó un contragolpe anfibio. Allí dio orden de confeccionar unos bergantines que debían navegar por la laguna en apoyo de la infantería. Y de Martín López se cortó la madera y se elaboraron las piezas que a hombres de los indios se llevaban a la orilla del lago de Texcoco, donde se armaron los bergantines. La ofensiva final sobre Tenochtitlan combinó las acciones en las calzadas con el apoyo de aquellos barcos para que las canoas no eran rival. Poco a poco el ejército español, aumentado por un creciente número de aliados, fue encerrando a los bravos mexicas, que fueron capaces de hacer mucho daño ante su rendición, causada por gran medida por el abastecimiento y las enfermedades. El 13 de agosto de 1521, después de más de 2 meses de asedio, en los que la ciudad quedó arrasada, el último emperador Cuauhtémoc fue apresado mientras trataba de huir a bordo de una canoa. Esto fue todo de mi parte. Muchas gracias.